Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con la parte de dinámica rotacional. Y bueno, esencialmente, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando en esta última parte? Pues similar a lo que fue dinámica traslacional, vamos a ver qué es lo que causa o qué condiciones se tienen que tener para lograr que un objeto rote. ¿De acuerdo? Digamos que si lo ponemos en contexto con lo que comentamos hace unos momentos acerca de estos vehículos tipo NASCAR, ¿no? ¿Bajo qué condiciones o qué tendría que pasar para que al ir moviéndose en la pista pudieran sufrir una rotación? Bueno, para ello vamos a considerar que, como vimos en su momento en dinámica traslacional, para que un objeto cambie su estado de movimiento, se le tiene que aplicar una fuerza. ¿De acuerdo? Eso es como que tal vez la parte más natural que se nos ocurre. Para que un objeto se ponga en movimiento, o para que lo detengamos, o para que cambiemos su dirección, tenemos que interactuar con él, de alguna manera. Esto quiere decir, entonces, pues que hay que aplicarle una fuerza. Bueno, pero como vamos a ver en unos momentos más, el aplicar una fuerza no es la única condición que se tiene que cumplir. Bueno, entonces, para empezar, consideremos el siguiente esquema. En esta figura, en estas dos figuras tenemos representados un cuerpo rígido, ahí en color rojo, y que al cual se le aplica una fuerza F, aquí mostrada por este vector de color blanco. Queremos que esta fuerza genere una rotación sobre el objeto. La rotación que queremos que experimente va a efectuarse alrededor de un eje que pasa por este centro de coordenadas, ¿de acuerdo? Bueno, al punto de color amarillo que tenemos aquí, vamos a llamarle punto de aplicación de la fuerza. Este punto de aplicación de la fuerza en esta figura está justo en el borde de este cuerpo rígido. Y bueno, vamos a definir también o a tomar en cuenta a un vector R que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Es decir, en qué posición la fuerza F se le tiene contacto con este cuerpo rígido. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? ¿Sí queda claras estas ideas? R también puede ser considerarse, o sea, es el vector de posición para donde se va a llevar a cabo la fuerza. Sí lo podemos pensar como un vector de posición, pero este vector de posición siempre apunta hacia el punto, hacia la ubicación en que la fuerza se aplica sobre el objeto, sobre en qué punto actúa sobre el objeto. Sí, sí queda claro entonces aquí todo la idea general. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, vale. Entonces, cuando tenemos las circunstancias mostradas en la figura de la izquierda, es decir, cuando una fuerza se aplica de esta manera, la rotación que se va a producir del objeto alrededor de este eje que pasa por el origen de coordenadas va a tener un sentido en contra de las manecillas del reloj. A esta rotación se le conoce como una rotación antihoraria. ¿De acuerdo? Esto yo espero que no, bueno, esta convención que estamos aquí mencionando está muy de acuerdo a cómo medimos los ángulos, ¿no? Los ángulos, cuando los tomamos con un transportador, al medirlos, pues vamos midiendo en forma antihoraria. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Ahora, ¿qué pasa si esta fuerza cambia de dirección? Justo lo que está ilustrándose en la figura de la derecha. Tenemos el mismo objeto rígido, la misma figura, tenemos el mismo punto de aplicación, es decir, el punto amarillo. Y tenemos exactamente el mismo vector R que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza F. Entonces, bajo estas condiciones, vean
esta fuerza va a producir una rotación, pero ahora en el sentido de las manecillas del reloj. Una rotación horaria. ¿Todo claro hasta aquí entonces? Sí, profe. Vale, ok. Bueno, entonces, como ven, importa mucho el cómo se aplica la fuerza, porque o bien podemos llegar a producir una rotación antihoraria o una rotación horaria. Así que, viendo estas condiciones, hablando de estas condiciones que se requieren, pues una de ellas es el cómo se aplica la fuerza. Pero no es la única que hay que tomar en cuenta. Voy a compartirles ahora la pantalla del navegador, justamente para ilustrar la otra condición importante que hay que tomar en cuenta. Y bueno, espero que se vea. Está mostrándose la pantalla del navegador donde se tiene un disco y en él un insecto, una catarina. Bueno, vamos a empezar a jugar aquí. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, entonces vamos a considerar los siguientes casos. Vean, voy a aplicar una fuerza sobre el disco para buscar que rote. Pero vean, lo voy a aplicar aquí, se va a ver con una línea azul. Vean, esa línea azul representa la fuerza aplicada. ¿Notan que hay rotación? ¿Sí? Tal vez muy pequeñita, pero espero que sí se alcance a distinguir. Vale, entonces ahí estoy aplicando una fuerza. Entonces el punto de aplicación está dentro del disco. ¿De acuerdo? Es donde está mi cursor. Ese sí no sé si se alcanza a distinguir. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, Sí, vale. Bueno, listo. Ya apliqué esa fuerza y vean, ya produje una rotación alrededor del centro del disco. Es decir, este disco tiene su eje de rotación justo en su centro. Bueno, lo detengo ahora. Ok, ahora voy a tratar de aplicar la misma cantidad de fuerza, es decir, el mismo vector azul, pero a una distancia distinta. Por ejemplo, por acá. Pues estoy aplicando la misma fuerza. Pero ¿qué notan ahora? En comparación al caso. Velocidad, ¿no? Ok, que hay mayor velocidad, que fue más, que se nota más, ¿no? La rotación. Ajá, como que es más rápida, ¿no? Exacto, ok, vale. Muy bien. Ahora, voy a aplicar la misma cantidad de fuerza, pero más cerca del borde. Ahora la Catarina se está desplazando. Va mucho más Ah, rápido. no. Ajá, va más rápido, ¿no? La rotación, ¿cómo va? Más rápida. Entonces, qué conclusión podríamos sacar de esto? De lo que Que acaban de... conforme más alejado del centro de... Ahí, ¿cómo se llama? Ah, del eje de rotación, pues va Ajá, a ir más... Va a girar más rápido, ¿no? exacto. Ese es el otro punto a tomar en cuenta. No basta con aplicar una fuerza de una determinada intensidad, ¿no? De un determinado módulo para producir una rotación, sino que además esa fuerza se tiene que aplicar a una cierta distancia del eje de rotación. Por ejemplo, vean ahora, voy a aplicar una fuerza muy cerca del eje de rotación y es muy intensa. Vean, ahí estamos, ¿no? Con el vector, es muy grande. Y vean lo que está ocurriendo. Sí se está poniendo a rotar el objeto, ¿no? El disco, Sí. pero muy E lento. inclusive, ajá, pero creo que se mueve un poquito más rápido que a comparación cuando aplicó la fuerza, pues la flechita que formaba el vector de aplicación estaba más lenta, ¿no? Ok, sí. Pero aún así sigue un poco lenta. Pero si comparamos ahora con este caso, déjenme ponerlo así. Sí, no, pues gira mucho más rápido. Ok, entonces pueden ver que en estos dos últimos casos, a ver, aquí lo detengo, yo puedo aplicar una fuerza muy grande
Vean, como que las rotaciones, aunque sí ocurren, se presentan muy poco. El disco se pone a rotar lentamente. Pero si por el contrario aplico esa misma fuerza muy intensa por acá, entonces bueno, pobre Catarina, va a marearse y puede salir volando, ¿no?, de ese disco. En conclusión, ¿cuáles son los aspectos a tomar en cuenta para analizar qué causa una rotación? Pues la primera, la fuerza que se aplica. Entre mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la rotación producida. Pero no solamente eso, sino que también afecta mucho la distancia a la cual se aplica esta fuerza respecto al eje de rotación. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí como un comentario al respecto, cuando una fuerza F se aplica muy cerca del eje de rotación, las rotaciones se pueden llegar a producir, sí, pero no muy rápidamente. Puede costar un poco de trabajo poner a rotar al objeto. Y esta situación nosotros la hemos experimentado día con día cuando abrimos y cerramos una puerta. No sé si alguna vez se han preguntado por qué donde va la llave o donde tomamos una puerta para abrirla, se coloca en el lado opuesto a donde están las bisagras. Y es justamente por esto. Porque si la perilla, ¿no?, la manija donde tomamos para abrir una puerta, se colocara muy cerca de las bisagras, puede que sí logremos mover la puerta, abrirla o cerrarla, pero nos va a costar mucho trabajo. En comparación, así como sucede, la perilla se coloca muy alejada del eje de rotación. Ese es el principio de palanca. Exactamente, esto que estamos viendo está relacionado con las palancas. Exactamente. Esto es lo que da razón a las palancas. De hecho, vamos a ver a continuación un concepto muy parecido a ello, que se llama brazo de palanca. ¿Vale? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí con estas ideas? Sí, profe. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, la siguiente idea a tomar en cuenta es la aceleración angular que experimenta un objeto cuando está rotando va a depender de qué tan alejada esté la fuerza del punto de aplicación, pero del eje de rotación. Justo lo que acabamos de comentar en la animación. Cuando se aplica una fuerza muy cerca del eje de rotación, sí puede haber rotación, pero estas van muy lentas. Si nos alejamos del eje de rotación, con la misma fuerza aplicada, podemos producir rotaciones más rápidas. Entonces, lo que está sucediendo es esto. La aceleración angular con la que un objeto está rotando va a ser directamente proporcional a la distancia que hay entre la fuerza y el eje de rotación. Entonces, bueno, para tener claro esto, consideremos los siguientes dos esquemas. Bueno, a ver, déjenme bajar un poco esto para que se vea todo. Ok. En esos dos esquemas que tenemos ahora en pantalla son los mismos que tenemos arriba, pero aquí estamos ilustrando o resaltando varias cosas. Primero, en la figura de la izquierda tenemos la misma fuerza que fue aplicada, pero estamos considerando lo que se conoce como la línea de acción de la fuerza, que no es otra cosa más que tomar una línea imaginaria, digamos, uno la construye, de tal manera que esa línea imaginaria sea paralela al vector F, al vector fuerza. Así que esa línea está a lo largo de toda la dirección en la que actúa la fuerza F. Bueno, por otro lado, ya habíamos hablado del vector R. El vector R que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza. Bueno, hay otra cantidad que se conoce como brazo de palanca. El llamado brazo de palanca es la distancia que hay entre el eje de rotación
pero esta distancia va a la línea de acción de la fuerza. Y además es ortogonal a ella. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Esta idea es similar a lo que comentábamos para la inercia rotacional. Recuerdan que para la inercia rotacional, básicamente es m por r al cuadrado, cuando hablamos de una partícula. Pero esta distancia no es cualquiera, esta r no es cualquiera. Es la distancia que hay entre el eje de rotación y la partícula, pero es ¿Y qué ortogonal debe al eje. ser ortogonal, no? Exactamente. Bueno, pues algo similar está sucediendo aquí para definir el llamado brazo de palanca. Es una distancia, ¿ok? Que va también del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, pero siempre de manera ortogonal. Siempre tienen que formar 90 grados esas líneas adicionales. ¿Vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Sí, queda clara entonces la diferencia entre el vector R y el llamado brazo de palanca. Sí, profe. Va a suceder en ocasiones que el vector R va a quedar exactamente sobre el brazo de palanca. O sea, pueden llegar a coincidir ambas distancias y no hay problema. O sea, eso no cambia nada el efecto que vamos a estar estudiando. Pero bueno, aquí estamos resaltando el hecho de que en general el vector R no tiene que estar justo en la línea del brazo de palanca. Entonces, bueno, de aquí viene este término, ¿no? Esto está relacionado justamente con esa de las palancas. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? No, por el momento no. Ok, bueno. Ahora, siguiente parte. Entonces, estamos viendo que la aceleración angular depende de esa distancia, ¿no? Del brazo de palanca. Pero no solamente depende de qué tan alejada está aplicada la fuerza, sino, como vimos en la animación, también afecta mucho la intensidad de la propia fuerza, ¿no? Si aplicamos una fuerza muy pequeñita, pues por muy alejados que estemos del eje de rotación, podríamos generar rotaciones también con una pequeña velocidad. Pero si esa fuerza se incrementa, entonces pues veremos que tenemos rotaciones de mayor intensidad, ¿no? Más rápido se estaría moviendo el objeto, el disco o la rueda o el objeto que ustedes gusten. Entonces, podemos concluir lo siguiente, que la aceleración angular, esta cantidad llamada alfa, va a ser proporcional al producto, es decir, a la multiplicación de la fuerza que se aplica a un objeto y el brazo de palanca, esta distancia d. A esa multiplicación se le conoce como momento de fuerza o a veces también se le conoce como torca. Entonces, la torca es simplemente eso, es el producto, lo que se obtiene de multiplicar la fuerza aplicada a un objeto por el brazo de palanca, por esta distancia d que hay entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza, que es ortogonal a dicha línea de acción de la fuerza. Y bueno, vamos a utilizar la letra griega tau, que es una T como cursiva, para identificar a esta nueva cantidad llamada torca o momento de fuerza. ¿Vale? En algunos libros puede que ustedes encuentren que la torca la representan con la letra M mayúscula. ¿De acuerdo? Así que bueno, para que no se lleguen a confundir,
podemos utilizar, bueno, pueden ustedes utilizar m o tau para representar a la torca o momento de fuerza. Nosotros vamos a utilizar tau, la letra griega. ¿Vale? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Vale? Bueno, entonces la torca es esa cantidad que nos va a indicar cuándo es posible que un objeto se ponga en rotación o no. ¿Por qué? Porque la torca, ¿ok? O momento de fuerza, depende de qué tan alejados estemos del eje de rotación, así como de qué tanta fuerza estamos aplicando. ¿Qué pasa si la fuerza F es muy pequeñita? Bueno, pues el producto por esta D va a ser también muy pequeñita y por lo tanto la torca será pequeña y eso querría decir que esa fuerza no produce rotaciones rápidamente. Pero vean que también depende de qué tan alejados estamos del eje. O sea, podemos aplicar una fuerza muy intensa, pero si estamos muy cerca del eje de rotación, o sea, si esta D vale muy poco, la torca también va a ser pequeña. ¿Vale? Entonces, ¿ven cómo se conjugan estas dos cantidades? ¿Cómo afectarán a las rotaciones? Es lo que observábamos con la animación, ¿no? Mientras más cerca estuviésemos del centro de nuestra figura o de donde posicionáramos nuestros ejes de referencia, la velocidad con la que el disco giraba era menor. Así es. Lo que estaremos diciendo ahí es que estamos produciendo una torca muy pequeña. Y por lo tanto, el objeto va a rotar, sí, pero también muy lentamente. Entonces, bueno, pues esas son las dos condiciones que hay que tomar en cuenta para producir rotaciones. La fuerza que se aplica y también la distancia que hay al eje de rotación. Bien, ahora, esta es una manera de calcular la torca. Es una forma bastante simple, si lo nota. Es simplemente el módulo de la fuerza que se aplica por el llamado brazo de palanca, que es esta distancia. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta el vector R, que es el que habíamos mencionado casi desde el inicio, que es el vector que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza, podemos reconocer esta figura. Vean, aquí hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí uno puede identificar una figura geométrica conocida. Tenemos un triángulo rectángulo, de hecho, donde este ángulo teta que está aquí es el ángulo que se está formando entre el vector F, es decir, la fuerza, y el vector R. Entonces, por cuestiones meramente trigonométricas, podemos ver que el brazo de palanca se puede expresar también como el módulo de este vector R por el seno de este ángulo teta. Espero que no haya problema con ver eso, que D es igual a esto que está aquí escrito. Eso siempre va a ser así, ¿no? Sí, en este caso porque D es podemos ver que es el cateto opuesto a este ángulo. Y ya con eso, o sea, por el hecho de ser el cateto opuesto, y esto ya nos habla de la función seno. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, bueno. Vamos a hacer ahora un poquito de álgebra para anotar lo siguiente. Vean. Ok. Vamos ahora a juntar a seno de teta con F, ¿no? Lo vamos a poner así, para que formen un solo término. ¿Esto que está aquí no les recuerda algo? Sí. F seno de teta, como que ¿qué les recuerda?
A ver, por ejemplo, tenemos nuestro sistema de referencia XY. Tenemos un vector F. Ahí está. Y tenemos un ángulo que hace con el eje X. ¿Esta cuenta para qué nos sirve? Para la componente de la fuerza en, Sí, ¿en dónde? ¿Qué componente? en Y. Exacto, en el eje Y. Es decir, esta cuenta F por seno de teta es la que empleamos para determinar el valor de esta componente que estoy marcando aquí en color amarillo, ¿cierto? ¿Vale? Bueno, la componente Y, lo vamos a llamar así, ok. Bueno, pues resulta que esta componente, para el análisis que estamos haciendo aquí, la podemos identificar con la componente perpendicular al vector R. Vean, supongamos que este es el vector R, ¿no? Que está sobre el eje X. Esta flecha de color azul que estoy dibujando aquí. Y es el vector R. Vean entonces que esta cuenta, F seno de teta, es la componente Y, ok. Pero la componente Y es ortogonal a X, ¿cierto? Forma 90 grados estos dos ejes. Entonces, podemos hacer la siguiente simplificación. Vamos a llamarlo así. Vean. Vamos a denotar al producto F por seno de teta como la componente de la fuerza que es perpendicular al vector R. De hecho, aquí está. Vean. Aquí está la fuerza F, la fuerza que es aplicada. Y nosotros sabemos, desde el tema de vectores, que un vector en el plano se puede descomponer en una componente X y en una componente Y. Bueno, si este vector R lo orientamos sobre el eje X, entonces la componente perpendicular apunta sobre el eje Y. Justo lo que tenemos aquí, en el esquemita de la derecha. Entonces, conclusión, estamos viendo que la torca también se puede determinar tomando en cuenta el módulo del vector R multiplicado por la componente de la fuerza que es ortogonal a este vector, al propio vector R. ¿Vale? No sé si esto está quedando claro. Sí, es como lo contrario ahora de lo que fue R de seno de teta, ¿no? Por Eh, F. R seno de teta, como contrario. Bueno, me refiero a que, por ejemplo, en la primera, donde es R de seno de teta, básicamente se calculó el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se podría decir de cierta forma? Bueno, básicamente que se necesita que R de seno de teta sea perpendicular a F. Bueno, más bien que sea ortogonal. Mientras que en Ajá. la siguiente, ahora se necesita que la fuerza F sea ortogonal a R. A eso me refiero. Ah, ok, vale, sí, 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 exactamente. Ya sea que D sea el que es ortogonal, o bien que sea la componente F, la componente de la fuerza que sea ortogonal. El cálculo nos va a arrojar el mismo resultado, es decir, la torca. Entonces, aquí son dos formas que ustedes tienen para determinar esta cantidad llamada torca. O bien, toman la fuerza, así como les estén dando en un problema, y la multiplican por el llamado brazo de palanca. ¿De acuerdo? O bien, si lo que tienen es la información del vector R, el que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza, entonces lo único que habrá que hacer ahora es multiplicar el módulo de ese vector por la componente de la fuerza que es ortogonal a dicho vector, al vector R. ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces?
Sí, profe. ¿Sí? Sí. Vale, ok, bueno. Ahora, esta cantidad, a ver, de aquí, no sé si esta cantidad de R, F, ambos módulos, módulo de R, módulo de F, por el seno del ángulo teta, no sé si les traiga recuerdos de algo. Donde teta es el ángulo que hay entre los dos vectores, F y R. Al producto cruz, ¿era? Así es. Específicamente, esa cuenta de R por F por el seno del ángulo teta es el módulo de un vector. El módulo del vector que se obtiene a través del producto vectorial. Es decir, siendo más específicos, la torca es un vector. Un vector que se calcula de esta manera. Así que bueno, aquí tenemos una aplicación de ese viejo producto entre vectores que habíamos revisado ya hace mucho tiempo. Entonces, bueno, los fantasmas del pasado se presentan nuevamente. ¿Qué recuerdan sobre el producto vectorial? ¿Qué propiedades o características tiene el producto cruz? Claramente nos da un otro vector como resultado. Ok. Este vector, ¿cómo es respecto a los dos que le dan origen? ¿Está en el mismo plano o cómo es ese vector nuevo? Por ejemplo, si los vectores que estamos aquí utilizando para hacer la multiplicación están en el plano XY, este No, nuevo vector, ¿dónde queda? es ortogonal al plano donde están contenidos los dos vectores Exacto, iniciales, ¿no? exactamente. Entonces la torca siempre va a ser ortogonal a R y a F. ¿Qué otra característica tiene el producto vectorial? ¿Qué pasa específicamente si intercambiamos el orden? Pues sabemos que no es, ¿cómo se le llama? Eh, Bueno, más bien nos daría un sí, nuevo vector. ajá, un nuevo resultado. Sí, porque no es conmutativa, ¿no? Creo que se dice así. Eso, conmutativa. Exactamente. El producto vectorial no es conmutativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden de los factores sí altera el producto. Por esa razón, cuando se define la torca como un vector, siempre se tiene que calcular así. R cruz F, no al revés. Siempre va primero el vector R, que es el vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, por, o producto cruz, con el vector fuerza, que se está aplicando al objeto. ¿De acuerdo? Así que son esas partes importantes que hay que retomar, que van a ser útiles a la hora de analizar qué pasa con la torca. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, bueno. Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca de la torca? De hecho, todo lo que estamos aquí viendo es justamente para llegar a este concepto, la famosa torca o momento de fuerza. Bueno, la torca va a tener un signo, o sea, tal cual es un vector, entonces va a tener una dirección. Bueno, pues dependiendo de esa dirección vamos a tener lo siguiente. Pero perdón, se me está olvidando. La unidad de medida del momento de fuerza va a ser el Newton metro. Cuidado, no vayan a confundirlo con el Joule, porque el Joule también tiene la misma expresión dimensional que la torca. Para los que están trabajando ya algunos ejercicios que he notado sobre trabajo mecánico, pues recordarán que también se calcula así el Joule, ¿no? Es Newton por metro. Pero en el caso de la torca se deja así explícitamente. Newton por metro. No se le reemplaza por alguna otra unidad de medida.
No. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado. Es más, incluso hay diferencias. A pesar de que dimensionalmente pueden ser iguales, hablando del trabajo mecánico, esa es una cantidad escalar. Y la torca o momento de fuerza, como ven, es una cantidad vectorial. Así que cuidado. En esa parte mucho cuidado. No vayan a expresar en el cálculo de la torca el joule, porque eso pues está mal. Las libras pie también son una unidad equivalente a los newtons metro. La libra fuerza por el pie, sí. Puede ser utilizado como una unidad para la torca. La libra Eso es. fuerza. Ok. Entonces, bueno, en el sistema inglés, pues habrá que tener mucho cuidado con el contexto también, ¿no? Ahí depende qué es en qué contexto estamos. Si estamos calculando energías o trabajos mecánicos, pues esa unidad la podemos equiparar al joule. Pero si estamos hablando de movimiento rotacional, momentos de fuerza, etcétera, entonces lo que podemos comparar con esta unidad de Newton metro. Bien, entonces, sí, lo que les comentaba, la torca va a tener un signo. Le vamos a nosotros, en algunos casos, ponerle un signo a mano. Pero este signo a mano que le podemos colocar no es el que se nos ocurra o el que se nos antoje poner, sino que va a estar relacionado con el tipo de rotación que se va a producir. Por ejemplo, vamos a asignarle un signo positivo a una torca, a esta cantidad, cuando dicha torca va a hacer tender al objeto en rotaciones antihorarias. Es decir, si un objeto va a rotar de esta manera, entonces la torca tiene un signo positivo. De hecho, en algunos libros tal vez se encuentren algo así, este símbolo. Esto está diciendo que la torca que se está trabajando o que se está considerando es positiva, porque está haciendo que el objeto en cuestión rote en contra de las manecillas del reloj. Y evidentemente también vamos a tener torcas negativas, es decir, torcas con un signo negativo. Esas tienen ese signo menos porque lo que hacen es hacer que el objeto rote a favor de las manecillas del reloj. Bien, hasta aquí cómo vamos entonces con estas ideas. Vamos bien, profe. ¿Sí? Ok, bueno, pues esas son las ideas importantes para definir o entender lo que es la llamada torca o momento de fuerza. Bueno, para, digamos, finalizar esta parte de la parte conceptual, vamos a ver rápidamente la relación que hay entre todos los conceptos que hemos visto hasta este momento, que son aceleración angular, que es una cantidad cinemática, la torca, que es una cantidad dinámica y además es una cantidad vectorial. Y además, otra cantidad que repasamos hace unos momentos en este tema, que es la inercia rotacional. Vamos a ver cómo se relacionan estos tres conceptos. Y la manera de hacerlo es hablar de la segunda ley de Newton, pero para rotaciones. Así que bueno, si ya dominan la segunda ley de Newton para movimiento traslacional, entender la segunda ley de Newton para rotaciones va a ser sencillo también. Bueno, ¿qué necesitamos para entender la segunda ley de Newton para rotaciones? Bueno, pues algo que nos tiene que quedar claro es que cuando un objeto está rotando, va a experimentar una aceleración que tiene dos componentes, ¿recuerdan? ¿Cuáles son los nombres de estas dos componentes que tiene la aceleración cuando un objeto está en un movimiento circular?
La tangencial y la centrípeta. Exactamente, la tangencial y la centrípeta. Ok, entonces, por ejemplo, si tenemos aquí el eje de rotación, ¿no? Y tenemos una partícula que va a estar dando vueltas. Ok, entonces aquí está la partícula de color amarillo que va a estar dando vueltas. Bueno, como acabamos de ver, para que esta partícula esté dando vueltas, pues se le tiene que aplicar una fuerza F, ¿no? Que voy a dibujar así, ¿no? Esta fuerza F, que tira de esta manera. Bueno, tenemos entonces una aceleración centrípeta que siempre apunta hacia el centro, ¿de acuerdo? Hacia el centro de la circunferencia. Y una aceleración tangencial, que siempre es tangente a la, aquí voy a ponerle AT, que siempre es tangente a la trayectoria circular. Y AC, que es la aceleración centrípeta. Bueno, hace unos momentos, aquí arriba dijimos algo importante. Y es que, para que tengamos una torca, la componente a tomar en cuenta es la componente de la fuerza que es ortogonal al vector R. ¿Sí recordamos esta parte? ¿Sí es claro esto? ¿Vale? Entonces, esa componente es la importante, la que es ortogonal al vector R. Esa es la que nos va a decir si hay rotación o no. Entonces, vean, para este vector F, que tiene dos componentes, que voy a tratar de dibujar aquí, a ver si se alcanza a distinguir. Tenemos una componente paralela al vector R y otra componente que es ortogonal. Vean que la componente ortogonal, ¿con quién está alineada? ¿Con qué componente de la aceleración? Con la tangencial, ¿cierto? Eso es lo que estamos queriendo representar aquí. Vean, cuando un objeto, bueno, aquí ya estoy omitiendo el objeto sólido tal cual, me estoy concentrando en un punto de este. Vean, cuando tenemos un punto de aplicación de la fuerza, este vector F va a estar actuando. Ok, ahí está la fuerza F. La única componente de esta fuerza que nos interesa es la que es ortogonal al vector F. Pues esa componente perpendicular está alineada justamente con la aceleración tangencial. Así que aquí tenemos un resultado importante. Resulta entonces que la aceleración tangencial se debe a la componente de la fuerza que es ortogonal al vector R. No sé si vamos bien con esta idea. O sea, la aceleración tangencial también es ortogonal, o más bien la podemos obtener de la división de la fuerza que sabemos que es ortogonal sobre M. Es la segunda ley de Newton, sí. Es la segunda ley de Newton, la que conocemos. Ya, lo que estamos diciendo es, cuando tengo un movimiento rotacional, vamos a tener dos componentes, ¿cierto? De la aceleración. La tangencial y la centrípeta. Bueno, para la centrípeta ya dedicamos varias clases para hablar de ella. Ahora, nuestro punto de atención tiene que estar en la aceleración tangencial. Bueno, la aceleración tangencial se obtiene ¿de qué? De que una fuerza se aplique sobre un objeto. Pero no el 100% de la fuerza que se aplica va a contribuir a la aceleración tangencial. De hecho, la única componente de esa fuerza es la que es ortogonal al vector R. Esa componente es la que genera la aceleración tangencial. Es lo que estamos diciendo con esta ecuación. Por ejemplo, a ver, déjenme ir otra vez a la animación. Tal vez con esto pueda entenderse mejor.
Ok. Bueno. Déjenme ver aquí, si me lo permiten. Creo que no. Bueno. Cuando la fuerza de color azul se aplica sobre este disco, vean que aparece una fuerza radial. Es la fuerza centrípeta, la de color rosa. ¿Sí lo ven? Y que siempre está apuntando al centro del disco. Hacia el centro, exacto. Pero la fuerza F que yo estoy aplicando es ortogonal a esa fuerza, pero a esa aceleración. Sí. Entonces, si recordamos lo que dice la segunda ley de Newton, nos dice, la aceleración que se produce al aplicar una fuerza va a tener la misma dirección que la fuerza aplicada. ¿Sí recuerdan esta frase? Y Sí, siempre que... sí, por ejemplo, nosotros queremos mover un objeto hacia la derecha, entonces tenemos que aplicarle una fuerza en esa dirección, hacia la derecha, para Sí, que la sí. aceleración sea hacia la derecha. ¿Sí? ¿Sí es claro esto? Es algo que ya habíamos comentado. Correcto, profe. ¿Vale? Ok, vale. Pero entonces vean, yo estoy aplicando esta fuerza de color azul y esa fuerza es ortogonal a la aceleración centrípeta. Vean, ahí se ve que forma 90 grados cuando se cruzan caminos. Entonces, esta fuerza que yo estoy aplicando de color azul no está generando la aceleración centrípeta, porque están apuntando en direcciones opuestas. Bueno, es más, opuestas no, ortogonales. Entonces, ¿qué podríamos concluir de esto? Que la fuerza, esta componente perpendicular, esta que estamos aquí dibujando, esta de color amarillo, no es la causante de la aceleración centrípeta, esta que apunta hacia el centro, ¿no? Sino que esta es la responsable de generar la aceleración tangencial. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la posible aceleración tangencial van a tener la misma dirección. ¿Cómo, perdón? ¿La aceleración tangencial y quién? ¿Y la fuerza? La aceleración tangencial siempre va a tener la dirección de la componente de la fuerza que es perpendicular al vector R. Aquí están dibujados en la misma dirección. Ok. Bueno, entonces es lo que nos dice nuestra segunda ley de Newton. Bueno, después sabemos, y eso lo comentamos en una sesión grabada, que la aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular de esta forma. No sé si lo recuerdan. Sí. Alfa por R es aceleración tangencial. Bueno, pues hagamos esa sustitución. Aceleración tangencial es igual a alfa por R. Listo. Pero ahora vamos a despejar alfa. Entonces esta R pues pasa abajo, ¿no? Pasa como parte del denominador. Pues aquí está. Vamos ahora a hacer un paso algebraico que consiste en multiplicar y dividir por la misma cantidad. Entonces, vamos a multiplicar y dividir por la cantidad R, por el módulo de R. Bueno, abajo están de acuerdo que se forma una R cuadrada. Que es lo mismo que inercia. Exactamente, que M por R cuadrada nos está hablando de inercia rotacional. ¿Y qué tenemos arriba? Que es F perpendicular por R. Torca. Torca. Ahí está. Lo que habíamos dicho ahorita apenas, ¿no? Exacto, sí, lo que acabamos de comentar hace unos momentos. A este resultado que hemos obtenido es a la que se le conoce como la segunda ley de Newton para rotaciones. Que es aceleración angular. Ajá. Es Y esta aceleración igual a... angular, ajá, es proporcional a la torca e inversamente proporcional a la inercia rotacional. Por eso, en algún momento, cuando hablamos de inercia rotacional por primera vez, les comenté que la inercia es como el equivalente a la masa en el movimiento traslacional.
entre mayor sea la masa que tenga un objeto, más difícil nos será ponerlo en movimiento en línea recta. Bueno, aquí el equivalente es, entre mayor sea el valor de la inercia rotacional de un objeto respecto a un eje, más difícil nos será ponerlo a rotar alrededor de ese eje. Y aquí está, porque la aceleración angular que logremos es inversamente proporcional a la inercia rotacional del cuerpo respecto a un determinado eje. Tiene como que las Solamente mismas bases, como, nomás que diferentes términos. Sí, diferentes términos, porque los que estamos aquí involucrando nos hablan de 100% cantidades rotacionales. solamente cómo se obtuvo la herda cuadrada, profe. Al multiplicar y dividir por R. En la ecuación que tenemos aquí, así es, esta ecuación se obtiene de despejar a alfa. Sí, sí, sí. Y después si multiplicamos y dividimos por la cantidad R, en el denominador queda R cuadrada. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, de nada. Bien, entonces esa será la llamada ecuación de la segunda ley de Newton para rotaciones. Vean que la aceleración, bueno, aquí vemos que depende de manera proporcional a la torca. Y la torca, a su vez, depende de la distancia que hay al eje de rotación, así como de la fuerza aplicada. Y es lo que veíamos en la animación. Entre más alejados estemos del eje de rotación, más fácil es que rote el disco. Si aplicamos mayor fuerza, más fácil se tiene la rotación del disco. Si cargamos el disco, o sea, le ponemos ahí partículas, estamos modificando su inercia rotacional. Y eso significa que si la inercia rotacional aumenta, entonces el disco va a comenzar a tal vez ir más lento. Va a seguir rotando, pero con menor velocidad, porque estamos afectando el valor de su inercia rotacional. ¿Cómo vamos entonces con esta última idea, con esta segunda ley de Newton para rotaciones? Más o menos, profe. Ya cuando veamos los ejercicios vamos a... Ok, ¿vale? Bueno, aquí un ejemplo rápido de esto. Ocurre, por ejemplo, no sé si han visto en estos Juegos Olímpicos las competiciones de patinaje sobre hielo. Y ocurre que a veces los patinadores o patinadoras bueno, giran sobre su propio eje. Sí. Y abren o cierran sus brazos. Y al hacerlo, giran más o menos rápido. Lo que está pasando es justamente esto. Cuando extienden sus brazos o los contraen y los pegan al cuerpo, están modificando la distribución de masa alrededor de su eje, alrededor del cual están rotando. Es decir, están cambiando su inercia rotacional. Y al cambiar la inercia rotacional, cambian la aceleración con la que están dando vueltas. Y por esa razón, vemos que van o giran más rápido o giran más lento. Perdón, ¿puedes repetir los valores? ¿Perdón? Es que mi internet está un poco lento y no escuché bien el ejemplo de los patinadores. Que los patinadores al extender o contraer sus brazos al cuerpo, modifican su inercia rotacional y por esa razón cambian la velocidad con la que están dando vueltas alrededor de un eje que pasa por su propio eje, por su centro de simetría. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver los siguientes ejemplos que justamente tratan de... Primero vamos a ver el cálculo de torcas.
Esta es la primera parte, ¿no? Cómo determinar torcas para ciertas configuraciones. Bueno, el primer caso que tenemos es el que está aquí en pantalla. Dice lo siguiente. Es más, hasta lo podemos pensarlo como el juego este de sube y baja. Tenemos dos bloques, cada uno con el mismo valor de masa, m. Aquí tenemos m minúscula y acá m minúscula también. Nos dicen que se unen a los extremos de una varilla. Bueno, aquí está la varilla, cuya masa se puede despreciar. ¿Ok? Así que la masa de la varilla no nos es de interés. Las únicas masas relevantes son las de los dos bloques. Bueno, se tiene un pivote en un punto de la varilla, como se puso en la figura. Entonces aquí tenemos este fulcro aquí. Nos dicen, inicialmente la varilla se sostiene en la posición horizontal, como se muestra en la figura, y luego se suelta. Calcule la magnitud y la dirección de la torca neta, sobre este sistema cuando se suelta al principio. Bien, sí nos quedan claras los datos, la información que el problema nos brinda. Sí, nos dice que tenemos pues dos masas que aparentemente tienen la misma pues cantidad de materia Así es. y están colocadas a longitudes distintas, como lo muestra en el diagrama con L1 para la más cercana al punto de pivote y L2 a la más alejada. Así es. Y entonces pues nos dice que se deja caer y que determinemos la magnitud y pues la dirección de la torca. Sí, la torca total. La torca es una cantidad vectorial y por lo tanto es muy similar bueno, cumple también el llamado principio de superposición, como pasa con las fuerzas. Si tenemos varias fuerzas actuando sobre un cuerpo, podemos calcular la llamada fuerza equivalente, fuerza resultante, fuerza total, ¿no? Sumando vectorialmente las fuerzas. Lo mismo va a suceder aquí para la torca neta. Si tenemos cierta cantidad de torcas siendo aplicadas sobre un sistema, la torca neta es la suma de todas ellas. Entonces, bueno, es básicamente lo que nos está pidiendo aquí, ¿no? La torca total o torca neta. Bueno, en este caso, las únicas fuerzas que están presentes y que están actuando sobre este sistema son los propios pesos de los objetos, que sabemos que actúan hacia abajo, o sea, sobre el eje Y negativo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Que Sí, es el profe. resultado de la masa por la gravedad, ¿no? Así es. Sí, que es la fuerza del peso, ¿no? Así es, sí. Entonces aquí tenemos vector, bueno, voy a poner así FG para no confundirlo con el trabajo. Por acá también FG. Bueno, este sistema estará rotando alrededor de qué eje. El eje O sea, ¿dónde podemos ubicar el eje de rotación aquí? En el mismo en lugar el en el que está el pivote, ¿no? Exacto, exactamente. Aquí, este punto va a fungir el papel de eje de rotación. O sea, alrededor de ese punto se van a producir las rotaciones. Muy bien. Entonces, ya que hemos identificado el eje de rotación, podemos también ubicar el vector R. ¿Están de acuerdo? Que es el vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de las fuerzas. En este caso habría tendríamos dos, dos, ¿no? ¿no? ¿Cómo, perdón? En ese caso tendríamos dos vectores R. Sí, uno para cada fuerza aplicada. Por ejemplo, para el primero, va de derecha a izquierda. Vean, así va este vector. Vamos a llamarlo R1. Y el otro vector que podemos construir es el que va del eje de rotación hacia la derecha, que es hacia donde está la otra fuerza aplicada, el otro vector peso.
Ahí está. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Vale? Ok. Bueno, ya que tenemos esto, podemos plantear ya las torcas, es decir, podemos comenzar a calcularlas, pero nos falta considerar un detalle. Los Los ángulos, ángulos, ¿no? exactamente, que se forman entre el vector R y cada uno de los vectores peso que les corresponden. Pues sería de 90 grados, ¿no? Tiene su sutileza, tiene su sutileza. A ver, vamos a ver por qué. Por ejemplo, para esta figura, a ver, echemos un vistazo rápido a lo que habíamos comentado. El ángulo θ que está aquí dibujado es el ángulo que se forma entre los vectores R y F, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Vale. Entonces, para construir bien ese ángulo, vamos a redibujar a los vectores. Entonces, aquí tengo el vector fuerza, el vector peso, ahí está. Apuntando hacia abajo, como siempre. Y este No vector, sé si ajá, estoy bien, pero ¿no sería menos 90 grados? vamos a ver, notar lo siguiente. Este vector R1 lo podemos mover hacia la izquierda para hacer que coincida su origen con el origen del otro vector. Si hacemos eso, a ver, díganme ustedes si están de acuerdo, tendríamos este resultado. ¿Sí están de acuerdo? Si hacemos que los dos vectores coincidan en su origen, así se verían. Sí. Vale, y el ángulo que se está formando entre ellos, como lo habían señalado, sí, es 90 grados. Pero, ¿recuerdan cómo calcular la torca? Vectorialmente, es R cruz F. Sí. Y aplicando la regla de la mano derecha, quiere decir que el vector, bueno, la regla de la mano derecha nos dice, coloque la palma de su mano derecha sobre el vector R, porque es el primero que va en la multiplicación. R cruz F. Entonces, palma sobre el vector R1. Cierre su puño en dirección al vector rojo. Eso da como resultado que nuestro pulgar de la mano derecha apunte hacia afuera de la pantalla. Entonces, el ángulo que se está formando aquí, sí, vale 90 grados, pero además es signo positivo. Vean que tiene una dirección antihoraria. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es un detalle importante. Es 90 grados, sí, y positivo además. ¿Qué pasa con el otro caso? Bueno, una vez más tenemos vector F apuntando hacia abajo, como tiene que ser, y un vector que, ok, ese vector R2 que dibujé no está coincidiendo su origen con el vector rojo. Entonces lo podemos mover para que sean coincidentes. Ahí está. Entonces el vector R2 está coincidiendo con el origen, con la cola, digamos, del vector peso. Ahí está. Pero si aplicamos la regla de la mano derecha, tendríamos que colocar una vez más nuestra palma de la mano sobre el vector azul, R2, cerrar nuestro puño en dirección hacia el vector rojo y el pulgar estaría quedando ahora apuntando hacia el interior de la pantalla. Eso significa entonces que el ángulo que se está formando sí es 90 grados, pero negativo, porque vean, se está midiendo en sentido horario. Sí, tiene sentido. ¿Sí? Entonces, por eso decía, tiene sus sutilezas aquí. Son ángulos rectos en ambos casos, sí, pero uno es positivo y el otro es negativo. Sí. ¿Sí? Otra manera de argumentar es lo siguiente. A ver,
La torca que va a producir esta fuerza, ¿hacia dónde va a hacer tender al objeto, a todo el sistema? Si estuviese aplicado nada más este vector de la izquierda. ¿Cómo haría cómo haría rotar a esta barra? ¿En contra o a favor de las manecillas del reloj? Pues la masa que está Del lado izquierdo. estaría yendo de, bueno, contra. de las 9 a las 6, ¿no? Entonces sería en contra. En contra de las manecillas del reloj. Entonces tendremos una torca positiva. Ajá. Y la otra fuerza, la producida por la masa del lado En derecho, sentido horario. Sería negativa. exacto, sería una torca negativa, porque tiene un sentido horario. ¿Vale? Entonces, como ven, esas direcciones también están relacionadas con cómo hemos construido los ángulos. Horario, antihorario. Por lo tanto, 90 grados positivo, 90 grados negativo acá. Entonces, esto es lo que tendríamos ahora. A ver. Bien. La torca total o torca neta es igual a la suma de las dos torcas que se están generando aquí. La primera, la del lado izquierdo, es mg por lo que vale esta longitud, ¿no? Que es la distancia que hay del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza, L1, por el seno de 90 grados, 90 grados positivo, como habíamos establecido, más el valor de la fuerza que tenemos del lado derecho, que es mg, por la distancia que hay del eje de rotación al punto en que se aplica dicha fuerza, que es L2. Por el seno de menos 90 grados. Aquí cuidado, menos 90 grados es el ángulo que se está aquí formando. Entonces ahí la torque era F por R, ¿verdad? R por F, por el seno del ángulo que se forma entre esos vectores. Ok. ¿Vale? ¿Sí queda claro entonces aquí cómo se tomaron estos ángulos? Y F dijo que es la gravedad, ¿no? Por eso masa por gravedad. Así es. Ok. Entonces, podemos concluir lo siguiente. La torca neta va a ser igual a esto. Bien, M por G, por la diferencia entre las longitudes L1 y L2. O sea, si ustedes simplifican, llegan a ese resultado. Y de la figura, podemos notar que L1 siempre es menor a L2. Es más pequeña esta distancia que la del lado derecho. Por lo tanto, en esta resta, siempre vamos a tener una cantidad negativa. Así que la torca total que va a experimentar esta palanca o este sube y baja, va a tener dirección negativa. Es decir, la rotación neta va a presentarse aquí a favor de las manecillas del reloj. Sí. Híjoles, comentarios, preguntas sobre este ejercicio. Entonces, la magnitud se calcula con mg por la resta de las longitudes. Ese sería el valor de Y la su torca dirección. total. Ajá, de la Ajá, torca total. Y su dirección va a ser en sentido horario, entonces va a ser negativa. exactamente. Así es. Es decir, ese objeto va a girar Sí, pero enteramente hacia el sentido horario. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Entonces, con este primer ejemplo. Pues creo que no, No, profe. profe. ¿Ok? no. Bueno,
Bueno, el siguiente no es complicado de hacer, se los voy a dejar a ustedes, pero bueno, les voy a comentar una idea de cómo resolverlo. Nos dicen aquí que tenemos una rueda de 27 centímetros de diámetro, que es esta línea, bueno, esta circunferencia aquí marcada, que está restringida a girar en el plano XY. Así que es una rueda que solamente va a moverse alrededor, sobre el eje XY, perdón, sobre el plano XY, con respecto al eje Z. O sea que el eje Z es su eje de rotación. Y además pasa por el centro de la rueda. Nos indican que hay una fuerza F con estas componentes que actúa sobre un punto en el borde de la rueda, que se encuentra exactamente sobre el eje X, en un instante particular. Nos piden determinar la torca con respecto a ese eje de rotación en ese momento, en ese punto, en ese momento, en ese instante en el que la fuerza aplicada se presenta sobre un punto que está en el eje X. Es decir, tenemos esta rueda y en algún momento dado la fuerza F, que tiene estas componentes, y aquí mostrada en color azul, se aplica de esta forma, en este borde de la rueda. Y por lo tanto el vector R, que va del eje de rotación que está sobre el eje Z, al punto de aplicación de la fuerza F, se dibuja de esta forma. Es esta flecha o vector de color amarillo. ¿Cómo podrían determinar el valor de la torca que aquí se está produciendo? Hay varias formas de hacerlo. De hecho, pues podemos utilizar cualquiera de las definiciones que les mostramos hace unos momentos acá. Mediante esta cuenta o mediante el producto vectorial. Entonces, la sugerencia es que lo realicen mediante el producto cruz. Pero, ¿qué valor tiene R? Lo podrían determinar. A ver, Ahí échenle un sería vistazo. con el seno, ¿no? A ver. mm, Pero existiría un Ah, no, espera. valor para el eje X y para el eje Y. A ver, si lo quieren determinar, bueno, la sugerencia es que lo determinen mediante el producto vectorial. Sale muy rápido. Entonces, ¿qué necesitan para aplicar el producto vectorial? Pues conocer las componentes de los vectores que van a multiplicar, ¿cierto? Ya tienen el de la fuerza. Falta determinar las Ah, componentes de R. R no tiene componentes en, bueno, en Y. Ok, no tiene componente Y, es correcto. Y su componente equivaldría a 0.27 metros. Metros, Sí. perdón. ¿Será? Bueno, 0.27 No, y Bueno, y No creo. más no, bien de serían diámetro solamente sería, 27, bueno, 27 27, medios. ajá, bueno, sí. Exacto, 27 medios o 27 entre 2. ¿Por qué? Porque R va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Pero eso es exactamente igual al radio de la rueda. Y 27 27 medios. centímetros es el diámetro. solamente tendría componente en el eje X entonces. Sí. ¿Y cuánto vale esa componente? 27 centímetros entre 2. ¿Vale? Entonces ya lo tienen. Digo, ya tienen la componente, ya tienen el vector R, ya tienen el vector F. Lo único que hay que hacer es el producto vectorial. Entonces, bueno, creo que lo pueden hacer. Necesitamos recordar cómo hacerlo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? Bien, pues entonces, si no quedara algo más pendiente por parte de ustedes por comentar sobre lo visto en estas sesiones, terminamos aquí. Este ejercicio lo hacen ustedes. Pueden enviar su solución a través del grupo para revisarlo. Y si lo terminan y lo tienen bien, pues perfecto. Les sirve también para recordar cómo calcular el producto vectorial. Y aquellos que no logren terminarlo, bueno, pues les sirve también para saber cómo se debe haber analizado. Profe, solamente una cosa. Sí. Bueno, yo ya terminé mi video sobre la tarea.
Y nada más que el video dura 8 minutos con 10 segundos. ¿Hay algún problema? No, por No. esos 10 segundos no hay problema. Ah, bueno, gracias. Ok. Antes de que se me olvide, cierto, y bueno, quitando un poquito de tiempo, me gustaría saber en qué día de la siguiente semana, o incluso si la siguiente semana sería mejor, tienen ustedes libre para poder conversar acerca de qué es lo que sigue ya en esta última parte del curso, o sea, la recta final, porque bueno, se vienen los procesos de reinscripción. Entonces hay información ahí importante que proporcionarles sobre cuál es la dinámica que se tiene que seguir. Y también conocer un poco en qué situación andan. Y bueno, para ello me gustaría saber entonces que ustedes checaran como grupo qué día convendría de la siguiente semana por la tarde poder reunirnos y ver al respecto. Decirles a ustedes la información sobre cuál es el proceso para efectuar la reinscripción, qué condiciones se deben de tener, sobre las categorías de alumno regular e irregular, así como también informarles sobre las sesiones de asesoría que el gestión escolar va a otorgar para el proceso de reinscripción, tanto para alumnos regulares como para los irregulares. Pero, profe, nosotros, Sí, profe. pues supongo que a más tardar el lunes ya le tendremos una respuesta. Ok, vale, entonces lo comentan en el grupo para ahí estar yo informado. Sí, claro, ¿Y vía usted, WhatsApp. Sí, profe, hasta profe. a partir de qué horario puede para que también lo tengamos en cuenta? Convendría después de las 4 o 5 de la tarde. Ok, cualquier día de la semana. Sí, sí, Ok, está bien. excepto el jueves, porque ahí hay fechas, bueno, la evaluación, porque hay exámenes por ahí. Entonces, bueno, excepto el Sí, sí, jueves. sí. Sí, profesor. Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, entonces nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, Igualmente, profe, hasta gracias. luego. Hasta luego, Sí, profe. profe, Profe, hasta buen luego. fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias.